Muy buenos días, queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad. Reciban un sincero saludo desde Fusagasugá, Colombia. También a los hermanos de otras congregaciones, hermanos que se reúnen en otras iglesias, pero que también están escuchando estos programas tanto a las 5 de la mañana como a las 8 de la noche a través de Radio Mensaje de Libertad. También nuestro saludo muy especial a los amigos que no se congregan en alguna iglesia, pero están escuchando estos programas. Sean todos bienvenidos y los invitamos a que puedan aceptar la obra de Jesucristo en la cruz. Lo que pasó en el Calvario es lo que nos da la salvación, esa muerte, sepultura y resurrección. Al aceptar esa obra de Jesucristo, estamos en el cielo. Usted lo puede hacer y hoy puede ser el gran día de salvación. También un saludo muy especial para nuestros hermanos que están fuera del país. Hay en bastantes partes del planeta que en sus diferentes horarios están viendo estos programas. Para todos ellos, un saludo especial. Y para nuestros seres queridos en Colombia y fuera de Colombia, bienvenidos todos a esta mañana del domingo 6 de septiembre del 2020. Terminó la cuarentena, pero no ha terminado la pandemia. Continúa el virus haciendo su recorrido mortal con centenares de miles de contagiados y miles de muertos. En Colombia ya pasamos los 21.000 muertos, lamentable cifra, muchísimos contagiados. Dios lo ha permitido, lamentablemente esta ha sido la situación. Sin embargo, en su misericordia, en la misericordia que ha tenido Dios para nosotros, debemos seguir siendo responsables, cuidándonos, siempre el tapabocas, que se volvió parte ya de la prenda diaria, el gel y la distancia en, en los sitios públicos, en los sitios sociales. Guardemos siempre esa distancia mínima de 1 metro, 1,50 y el permanente lavado de manos, hermanos. Eso nos ayudará a evitar este contagio, por lo menos a mitigar ese contagio. Bueno, hermanos, en esta mañana del domingo vamos a tener un tema candente, delicado, porque es un tema que de pronto estamos pasando desapercibidos. Pero luego de este saludo, no tengo acá lista de cumpleaños. Bueno, esta semana las tortas descansaron. Están los ponqués quietecitos. No tengo lista de cumpleaños. Seguiremos orando por las peticiones. Gracias por enviarlas al WhatsApp, por hacernos conocer esa necesidad que hay espiritual, física, mental, emocional, económica. Acá podemos orar. Tenemos un Dios grande que nos ama y está contestando de manera asombrosa, contesta el Señor, hermanos. Él está ahí. En algunas se demoran algunas peticiones, pero Él tiene propósitos. Él está siempre mejorando nuestro carácter. Antes de seguir con más, vamos a saludar a nuestro hermano John Cruz, a su esposa Jacqueline Ospina, a sus hijas Sofía, Alejandra. Bienvenido, hermano John, con la lectura para esta mañana del domingo. Buenos días, hermanos del Centro Cristiano Mensaje de Libertad, de otras congregaciones, amigos, familiares, sean todos bienvenidos. Hemos podido despertar, abrimos nuestros ojos, vemos, olemos y ahora escuchamos esta enseñanza que se nos va a impartir esta mañana. ¿Y qué podemos entender? Que la gracia y misericordia del Señor está con nosotros, acompañándonos y guiándonos. Que es una gracia que no se produce por alguna virtud nuestra, sino por el puro propósito de Dios para llevarnos nuevamente a esa comunión con Él y que la ha logrado a través de Jesucristo, que murió en la cruz, pagando nuestra culpa, nuestro pecado y restableciendo esa, esa, esa amistad, esa comunión. Nos ha vuelto a ser hechos hijos de Él. Qué bueno es el Señor, que nos ha rescatado y que nos ha dado vida nueva. El enemigo, por el contrario, desde el momento en que se vio destituido de esa presencia de Dios, no ha querido sino entorpecer y llevar a la humanidad y a la creación en la misma caída hacia la condenación eterna que le espera. Y esto hace parte de la lectura que vamos a repasar hoy en Génesis capítulo 3, donde este enemigo pues engañó y dio muerte
espiritual a esta primera creación que Dios había hecho, que había hecho buena, que había hecho con maravillas, en la cual él estaba alegre, se deleitaba en lo que había hecho, porque manifestaba de eso que era bueno. Y desde el momento en que el enemigo se interpuso allí, ya toda la creación quedó maldita. Pero Dios tenía un plan para rescatarnos y para restablecer esa comunión y es cuando interviene más adelante en la historia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, pues debemos ser llamados a, a estar muy pendientes, a tener nuestros oídos, nuestra atención muy alerta, porque el enemigo aún hoy quiere matar, destruir, robar nuestra comunión con el Señor. Y hoy más que nunca, cuando ve que tiene poco tiempo, ha hecho más fuerte su ataque, más predominante su dominio sobre la humanidad y lo ha llevado en un descenso muy vertiginoso hacia esa destrucción. Hermanos, oremos porque el Señor aún pueda detener un poco esto y nuestra familia, nuestros amigos que no conocen al Señor puedan ser alcanzados y aún aquellos que el Señor ponga en nuestro camino para que nosotros les mostremos el testimonio de vida y les contemos cuán grandes cosas el Señor ha hecho en nosotros. Hagámoslos con esperanza, hagámoslos con fe, convencidos, plenamente convencidos de esa salvación que el Señor ya ha producido en nosotros, hermanos. Entonces vamos a la lectura, Génesis capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Espero que todos ya la hayan podido ubicar en sus Biblias. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces,
Con dolor darás a luz tus hijos, los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias Señor por este día, por esta mañana, en que haces nuevas tus misericordias para nosotros. También Señor para enseñarnos tu palabra, ser convencidos de ella y vivir conforme Señor a tu voluntad. Perdónanos Señor porque hemos pecado, hemos sido transgresores, hemos desobedecido Señor tu palabra y tus mandamientos. Pero gracias Señor de los cielos porque has provisto un Salvador, un Redentor. Pues nosotros Señor en toda manera somos incapaces de pagar el precio, Señor, por nuestra culpa y por nuestro pecado. Gracias por presentarnos al Salvador, por mostrarnos nuestra condición y hacernos entender, Señor, Señor, que somos pecadores y que solamente por la obra de tu Hijo Jesucristo, pagando nuestro pecado en la cruz, creyendo en Él como tu Hijo y Salvador nuestro, es que tenemos esperanza, vida eterna, vida nueva. Gracias, Señor de los cielos, porque aún podemos contar de esa salvación que tú ofreces a la humanidad, para que otros muchos crean y sean traídos, Señor, a tus pies, sean hechos hijos tuyos. Padre, esto anhelamos, ser instrumentos tuyos y convéncenos y ayúdanos a andar de tal manera que en verdad no sean solamente dichos en nosotros, no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Te imploramos, Señor, que ese favor que has obrado con nosotros también pueda ser recibido, Señor, por la humanidad que aún no te conoce, las autoridades, los amigos, vecinos, compañeros, y que tu iglesia, tu pueblo, se vea fortalecido en la fe, lleno de tu Santo Espíritu, avivado, Señor, y pues eh, actuante en medio de toda esta situación y calamidad, Señor, que hoy ocurre, porque el enemigo sí está haciendo su tarea y nosotros a veces nos quedamos quietos, como muy cómodos en nuestro lugar y no desempeñamos la tarea que tenemos que hacer, Señor, pues nos has mandado a compartir y a predicar de nuestra fe. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayuda a nuestros hermanos también en las necesidades que tienen de salud, físicas, espirituales, emocionales, mentales, para que se vean afianzados, Señor, en ti y consolados, Señor, por tu amor. Aún, Señor, porque haces milagros y sanidades.
Gracias por guardar a tu pueblo. Gracias porque podemos alabarte y adorarte, Señor, en esta mañana. Alabado sea, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos. Muchas gracias, hermano John, por esa lectura. Tiene que ver con Génesis capítulo 3. Y es que hoy vamos a hablar, este es un tema ya muy conocido, todos conocemos lo que pasó en el paraíso, pero muy poco hemos tenido en cuenta el enemigo tan poderoso que tenemos. No más poderoso que Dios, claro está, pero tiene un poder asombroso. Y de ese enemigo vamos a hablar hoy porque lo tenemos muy descuidado y por eso está haciendo tantos estragos en la vida espiritual, hermanos. Y ahora lo vamos a ver. Tiene unas tácticas aterradoras. Pero nosotros podemos andar confiados en el poder de Dios, pero a través de la meditación de la palabra y de la oración es la única manera en que lo podemos resistir. Y esos son los planes de Dios, que conozcamos el enemigo, que lo podamos resistir y que confiados en él nosotros podamos tener una vida en victoria. Esto lo veremos más adelante entonces. Gracias hermano John por esa lectura. Y ahora nos vamos con la música. Como todos los domingos, invitamos a nuestro querido grupo de alabanza, hermana Cristina Brown, hermanos Luis, Jordan, Benjamín, Jaspe, Felipe con el piano. Bienvenidos con esas canciones que lleguen al cielo en esta mañana de adoración. La misma tierra tiembla ante la presencia del Señor, porque nuestro Dios es un Dios grande. Cantemos cuán grande es Dios. Yeah.
En estos tiempos de coronavirus y de pandemias podemos llegar a perder un poquito el enfoque de lo que Dios está haciendo en el mundo y en nuestras vidas. Y a veces no podremos entender sus planes, pero Dios nos ha mandado a confiar en Él. Su plan es perfecto. Cantemos el plan. La palabra de Dios nos invita a contemplar la majestad de nuestro Dios, contemplar su realeza. Él es el rey de toda la creación. ¿Y quién pudo entender realmente la mente del Señor? ¿Quién le dio consejo a Él? Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. Contemplemos al Señor.
Muchísimas gracias, queridos hermanos. Un saludo especial a nuestro apreciado hermano David Brown, allá en casa, hermana Cristina. Gracias, hermanos Luis, Jordan, Benjamín. Gracias, Felipe, por esas canciones que nos crean el ambiente para la enseñanza cada domingo. Es una bendición poder contar con estas alabanzas. Bueno, hermanos, muchas gracias por esa sintonía. Todas las mañanas a las 5, a las 8 de la noche, mientras Dios nos lo permita, vamos a seguir. Están entrando más personas aquí en Fusagasugá de varias denominaciones. Acá en Colombia tenemos buena sintonía también a través de la aplicación en diferentes partes, porque algunos hermanos están a través del Facebook y también otros hermanos a través de la aplicación. Todos los que puedan subir la aplicación es mucho más práctica, se cae menos, como decimos nosotros, por el internet, pero bueno, ahí en Face también hay un buen grupo y sobre todo que lo están participando en familia, como la enseñanza de hoy. ¿Quién se imaginaba que ciertas personas que por algún motivo no podían asistir a la iglesia, ahora lo están haciendo a través de estos programas que estamos haciendo por internet? Gracias a Dios por esto que podemos hacer. Es para la honra y la gloria de Él. Ahí aparece la aplicación en sus monitores, hermanos, para que entren, para que la compartan, para que la puedan reenviar a sus seres queridos y puedan participar también de estos programas. Entonces seguiremos con la ayuda del Señor a las 5 de la mañana y desde mañana, ¿no? Dios mediante. Y a las 8 de la noche vamos a seguir con Corintios. Vamos a ver el capítulo del amor. ¿Cómo es ese amor que está en Corintios capítulo 13? Bueno, hermanos, a lo que vinimos, vamos. Vamos a hablar de ese enemigo. Muy poco se habla de él porque, pues obviamente hablamos más de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, pero nuestro amado Jesucristo cuando estuvo en la tierra habló harto de este enemigo y habló harto del infierno, así como habló del cielo. Y es bueno que nosotros no descuidemos esa parte. Esta semana a través de Radio Mensaje de Libertad estuvimos tratando los ataques, las estrategias, ese enemigo, esa sutileza con que trabaja, hermanos. Porque como les dije, cuando Él está atacando no es sencillamente que dio un mordisco y nos dejó sangrando, no. Nos deja es unos problemas espirituales tremendos. Lo que busca es apartarnos de Dios. Muchas personas no quieren aceptar que la pandemia del coronavirus es real. Tengo que traer este tema porque me ayuda. E incluso en una especie de reto salen a las calles y sitios públicos sin la mínima protección. Ahí los estamos viendo todos los días. No les interesa para nada esa condición, salir en esa condición. Es como un reto, ¿no? Dice, para ellos no es cierto los cientos de miles de contagios y muertes causadas por este virus, como tampoco el luto, llanto, tristeza que deja su implacable paso. ¿Cuántos hogares se encuentran en este momento en tristeza, en depresión, por la partida de sus seres queridos causadas por esta pandemia, por este COVID-19? Pero para muchas personas, y también personas de edad, personas ya con canas, dicen por ahí, con una irresponsabilidad tremenda. Esto no es solamente la irresponsabilidad de jóvenes, sino también algunos ancianos completamente en una terquedad asombrosa. No sabemos cuándo irá a pasar, no sabemos cómo será el manejo de todo esto, porque esto tiene su misterio, en cierta forma. Pero los muertos sí no son un misterio, los muertos sí son reales. Los hospitales están llenos de personas contagiadas, eso es real. La pandemia es real, el manejo no sabemos cómo será, pero lo que sí sabemos es que es real. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y algunas personas pues no le prestan interés. Miren, igualmente, en el campo espiritual son muchas las personas que hoy en día dudan de la existencia del diablo. ¿Cuál diablo? El diablo soy yo, el diablo es usted, pero ¿cuál diablo? Y hay personas que no le dan crédito, ninguna importancia. Lamentablemente, algunas personas cristianas que han recibido a Jesucristo como el Salvador vienen sufriendo derrotas una y otra vez porque no se dan cuenta del enemigo espiritual que los asedia. ¿Se acuerdan de Job? Hay un amigo ahí, un enemigo ahí. Siempre ha estado rondando, siempre desde el Edén hasta hoy, hermanos, domingo 6 de septiembre del 2020, anda rondando. Dice la palabra del Señor, buscando
a quien devorar, y obviamente es a creyentes, porque es enemigo acérrimo de Dios y de los hijos de Dios. Una de las armas, esto es muy clave, hermanos, una de las armas más poderosas de Satanás en esta batalla espiritual es nuestra ignorancia de la naturaleza de este enemigo y de sus estrategias. Es decir, como no le conocemos, nos despreocupamos de sus estrategias, él aprovecha este descuido nuestro es una de las armas poderosas que él tiene. ¿Para qué? Para lanzar sus sorpresivos ataques a la hora, obviamente, que Dios le permite, porque miraremos que solamente si Dios se lo permite puede atacar, de resto no lo puede hacer. ¿Cuáles son los propósitos de Dios en este tema? La intención de Dios a través de su palabra es enseñarnos lo que está pasando a nuestro alrededor, quién es ese contrincante, su capacidad, sus huestes y estrategias. Aquí está, hermanos. Es a través de la palabra que el Señor nos enseña cómo es que actúa el enemigo, cuáles son sus estrategias. La Biblia enseña que Satanás es real y que sus propósitos son alejar a los creyentes de Dios, causar división y tratar de frustrar los planes del Creador, tratar de frustrarlos, amargarnos la vida, robarnos la paz. Dice la palabra, dice nuestro comentario, alejar a los creyentes de Dios. Ese mordisco, no crean, hermanos, que nos dejó heridos y pues chorreando la sangre. El problemita es aquí, porque la batalla es acá, en la mente, en el alma, acá está el corazón, acá la batalla con el demonio, hermanos. Y nos deja unas heridas tremendas. ¿Qué busca con esas heridas? Alejarnos de Dios, desilusionarnos. Y preciso nos ataque en los momentos, como veremos, más difíciles, más caóticos. Ahí es cuando lanza su ataque sorpresivo, porque como está chequeándonos, estamos en guerra y el campo de batalla en el que se libra cada pelea es el alma del ser humano. Acá está, hermanos. El enemigo nos quiere torturar y tiene un plan para lograrlo. Pero contamos, puede ser poderoso nuestro enemigo, porque tiene mucho poder, pero no tiene más poder que Dios. Y que los hijos de Dios, cuando meditamos en la palabra y estamos pegaditos ahí con la oración, hermanos. Pero contamos con la protección de Dios que pone una muralla de protección alrededor de cada creyente. Y sin el permiso divino, Satanás no puede penetrarla. ¿Se acuerdan de Job? Triple protección. A él, a su familia y a sus propiedades. Triple protección tiene Dios sobre cada uno de nosotros. Sin el permiso de Dios, él no puede hacerlo. Pero actúa cuando Dios le da permiso. Vean esto. Tenemos la promesa de Dios que cuando deja entrar al enemigo es porque podemos vencerlo. Pero lo podemos hacer solo por la fe en Dios. Y aquí está el fortalecimiento de la fe. Palabra, meditación y oración, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro tema de hoy, conociendo al enemigo. Es posible que a muchos no les llame la atención este tipo de temas, pero ¿qué hacemos? El ejército colombiano, cuando va a salir al campo a enfrentar a los subversivos, por decir un nombre, a los que están en contra del Estado, a través de las armas, primero tiene que hacer un análisis. ¿Cómo vamos a ir? Porque si están en el mar no les vamos a ir a caballo. Y si están metidos entre un monte, no vamos a llegar en yate ni en lanchas. Entonces van a mirar dónde está la ubicación, qué armamento tiene para sí mismo equiparnos. Aún en el deporte, no sé quiénes han visto cuando están las selecciones en un campeonato o se preparan para un campeonato nacional, mundial, están pendientes de la otra selección, del contrincante de turno. Están mirando sus estrategias, su manera de jugar, cómo es que están actuando para también, así es, nosotros debemos estar al tanto del enemigo y solo lo podemos hacer a través de la palabra del Señor. Debemos conocer ese enemigo porque mucho creyente estamos sufriendo ataques tremendos, ataques demoníacos, hermanos. Muchos no lo aceptan, pero es una verdad. ¿Por qué? Porque es un enemigo que está herido desde la resurrección de Jesucristo, está herido y también lo vamos a ver hoy. Está desesperado y también porque le queda muy poco tiempo. Conociendo al enemigo, todo se originó en el paraíso.
No voy a repetir todo el capítulo, ya nuestro hermano John lo estuvo leyendo. Voy apenas a mirar los puntos relevantes para ir avanzando. Y vamos a ver que en Génesis 1:27 dice la palabra del Señor, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí comenzó todo. Es la institución del matrimonio, hermanos, porque dice, y los bendijo Dios. Este es el matrimonio. Ahí, esta es la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Le dio poder, potestad al hombre para que con su mujer fueran los primeros administradores, los gobernadores del mundo, hermano, los propietarios. Le entregó las escrituras a Adán y Eva, las escrituras del mundo, hermanos. Es bueno saber esto, porque hay algunas personas que dicen que no es necesario el matrimonio, que con una unión libre se puede permanecer. Pero nosotros nos vemos acá que cuando Él los bendijo es porque está de acuerdo con el matrimonio. Siempre el Señor va a estar de acuerdo con el matrimonio, mas no está de acuerdo con el divorcio. Obviamente se presentan por algunos casos complicadísimos, que ya no hay remedio, pero normalmente el Señor no está de acuerdo. Nosotros tampoco. Siempre luchamos porque se mantenga esta unidad. ¡Qué bendición! El primer matrimonio, hermanos, en un lugar perfecto, el huerto del Edén. Allí, absolutamente perfecto todo, hermanos. Dios sabía que en el instante en que les diera libertad al hombre y a la mujer, surgiría el peligro en este ambiente perfecto. Hasta el momento ahí están en la era de la perfección, en la era de la inocencia. Ahí no está decretada la muerte para Adán y Eva. Ahí son eternos en ese momento, hermanos. Todavía no han pecado, no ha llegado la maldición. Y atrás, como alguien, quiero devolverme un segundo, atrás alguien dijo que de pronto el pecado se presentó cuando ellos tuvieron una relación íntima. No, porque el Señor dice, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿De qué? De familia, de hijos. O sea que ese no fue el pecado. ¿Cuál fue el pecado? Desde luego, la desobediencia. En este lugar perfecto, nada les hacía falta. Dios sabía que con la libertad del ser humano podría tomar la decisión personal de rechazarle e igualmente rechazar todo lo bueno. Alguien dice, bueno, y si Dios lo sabía, ¿para qué los creó? Dios siempre tiene un plan. Dios es sabio, perfecto. Y Él está trabajando. Desde ahí está trabajando. Y vamos a dar cuenta que trabajó hasta en nosotros desde ahí, hermanos. Dios sabía que con la libertad del hombre podría convertir el paraíso en un infierno sobre la tierra. Y eso, desafortunadamente, fue lo que sucedió. El fin del libre albedrío. En este ambiente perfecto, Dios colocó al hombre perfecto y a la mujer perfecta y les dio el don de la libertad. Dios siempre ha respetado esto, hermanos. Por eso hubo libre albedrío. ¿Por qué? Él iba a correr el riesgo. O me aman o me rechazan. Pero Dios corrió ese riesgo. Dios no quiere tener autómatas. Dios no quiere llevar a las personas con un lazo. Dios quiere que haya esa libertad. Esa es la gracia de Él. Que lo vamos a amar, lo vamos a descuidar o lo vamos a rechazar, a ser indiferentes con Él. Esa libertad la tiene el ser humano antes de creer, porque hoy en día nosotros ya no tenemos libre albedrío. Nosotros ya tomamos la decisión. Tuvimos libre albedrío antes de llegar al Evangelio. Tomamos la decisión cuando alguien nos habló y hasta ahí llegó el libre albedrío porque ahora somos soldados de Jesucristo, soldados voluntarios, hermanos. Y si somos soldados tenemos un comandante que nos dirige, hermanos. Para que esa libertad fuera real, Dios les dio al hombre y a la mujer opciones auténticas, a cada uno, por igual. Ni más ni menos. Entonces, en el huerto del Edén comenzó la prueba de la voluntad humana. Ahí fue todo. Ahí comenzó, hermanos, lo que alguien diría el Via Crucis. Esa disposición para dar a la humanidad este maravilloso don, a pesar de los peligros que ello generaba, nos habla del valor que Dios le da a la libertad humana. Y allá en el Nuevo Testamento nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
El Señor quiere creyentes genuinos, libres, que sepamos por qué le seguimos, por qué le adoramos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué es lícito, qué nos conviene, qué no nos conviene. Dios quiere que aprendamos todo eso a través de la palabra. Él no quiere autómatas, Él no quiere robots, máquinas ahí que están detrás de Él porque sí. No, Dios nos da mucha libertad, hermanos. Esa libertad humana es el libre albedrío. Y ahí, desafortunadamente, se acabó. ¿Por qué? Porque ellos decidieron ahora seguir otras órdenes. Tomaron esa decisión, ya no siguieron a Dios, se independizan de Dios y ahora van a seguir, según ellos, por su propia cuenta. Pero no es así. Cuando uno no está con Dios, está con el enemigo. Y el enemigo acechando. Dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Si miramos este verso, aquí ya vemos algo especial. Primero, la inteligencia de este animal, la astucia de este animal mejor. La astucia, la sagacidad, aprovechó el momento oportuno en que podía hablar con ella y la atacó fue a ella y llegó fue a la mente. Él ataca siempre la mente. Y miren esto, hermanos. Lo primero que siembra es la duda. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, es decir, les dejó aquí la duda. Dios los está privando de algo mejor. Ese Dios que ustedes tienen no les está dando lo mejor. Se está cohibiendo lo mejor para Él. Con que Dios les dijo esto y ahí empezó a sembrar la duda, hermanos. Hasta hoy. Ese es uno de sus ataques favoritos. Sembrar duda. Nuestro enemigo tiene varios títulos. Es bueno conocerlo. Maligno, homicida, mentiroso, padre de mentira, príncipe de este mundo, Dios de este siglo, príncipe de la potestad del aire, el gran dragón, la serpiente antigua, diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Qué tal? La cantidad de nombres que tiene. ¿Cómo será la relevancia que tiene en la Biblia, la connotación que tiene, la cantidad de nombres que se le asignan? A Pedro se le llamó Pedro y apóstol. A nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo, Maestro, bueno, príncipe de paz, allá en Isaías. Pero este tiene cualquier cantidad de nombres para que le conozcamos, para que sepamos cómo son, porque cada uno tiene su significado. Ese es el enemigo, hermanos, que debemos conocer. Satanás apuntó a la mente de Eva y tuvo éxito en engañarla. La mente del hombre es una parte de su ser creado a imagen de Dios, de modo que Satanás ataca a Dios cuando ataca la mente humana. Dios tiene mente, nos dio mente para conocerle, nos dio mente para saber quién es Dios, para buscarle, nos dio mente. Y claro, cuando Satanás ataca la mente, está atacando lo que Dios nos dio, está atacando al mismo Dios del cielo, hermanos. Ahí viene la independencia entonces. Prefirieron hacerle caso al enemigo y eso se llama independizarse de Dios. El hombre se independiza de Dios, hermanos. Génesis 3:7 nos dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Trataron por su propia cuenta de arreglar el chico, de arreglar la situación. Y eso es lo que no acepta el Señor. Él quiere intervenir en nuestras vidas. No que hagamos por nuestras propias iniciativas lo que bien nos parece, hermanos. Adán y Eva habían estado desnudos antes de la caída, pero ahora debido al pecado, la posibilidad de perversidad o de perversión entró en sus pensamientos. Respondieron tratando de cubrirse. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Eso es lo que hace el pecado. Le hace ver a uno la desnudez delante de Dios y delante de los demás. Este es el primer caso de una religión humana, hermanos. El primer intento del hombre y la mujer para tratar de resolver ellos mismos sus problemas, de esconder su pecaminosidad ante los ojos del otro y de hacerse aceptables a Dios. Ellos quisieron hacerlo a su propia manera, quisieron hacer su propia justicia por sus propios medios, sus propias obras. ¿Y sabe qué dice Isaías 64:6? Son trapos de inmundicia. Todo lo que quiere hacer uno para justificarse ante Dios, en vez de ir a Él, en vez de acudir a Él, entonces busca la religión a través del dinero, a través de los talentos, a través de la capacidad, a través del mundo, quiere desviarse para no rendirle cuentas a Dios.
para no estar en armonía con Dios. Y eso fue lo que ellos hicieron. Vamos a independizarnos. E inmediatamente buscaron alternativas para hacerlo, pero no les sirvió. ¿Por qué? Porque a pesar de los vestidos que se hicieron, se escondieron, mire. Lo que hicieron fue romper la comunión con Dios. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿De qué sirve lo que el hombre haga para esconderse de Dios, para autojustificarse delante de Dios? No sirve para nada, hermanos. De todas maneras, como dice Hebreos 4:13, todo está desnudo ante la presencia de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada podemos hacer detrás de las puertas. Nada podemos hacer a escondidas. Cuando oyeron que Dios se acercaba, pues claro, se escondieron. Ese es el pecado. ¿Por qué tiene que esconderse uno cuando hay pecado? La culpa, el temor y la vergüenza rompió la comunión con Dios, esa comunión con que disfrutaban antes de su desobediencia. Imagínense esa relación. Dice la palabra del Señor que Dios se paseaba en el huerto. Obviamente lo haría continuamente para hablar con ellos. Pero, como hace 8 días les dije, ¿no? La buena vida cansa y la mala mansa. Se independizaron de su creador, hermanos. Ahí comenzó la ruina. Rompieron la comunión con Dios. Hasta hoy. Miles de años. Hasta hoy sigue esa comunión rota. Nosotros, afortunadamente, a través de Jesucristo, logramos reconciliarnos con Dios, o Él nos reconcilió con Dios, cuando aceptamos su muerte, sepultura y resurrección. Pero el mundo, que no ha creído en Él, está con esa comunión rota. A menos que tenga una relación con Él, puede unirse a esa parte, restablecer esa comunión. Pero es a través de Jesucristo. Ahí comienza la doctrina de la autosuficiencia o autojustificación. Génesis 3:12. Y el hombre, el Señor les hace la averiguación después de buscarlos, porque el Señor inició esa búsqueda y hasta hoy Él nos está buscando. Él inició esa búsqueda, se encuentra con Adán y Eva y comienzan las preguntas. El Señor sabía, pero Él quiere siempre una confesión personal. Génesis 3:12 nos dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, ¿qué está diciendo aquí Adán, hermanos? La culpa es suya. ¿Por qué? Yo estaba tranquilo y usted me dio esa mujer. Es decir, quiso rápidamente autojustificarse, no aceptó su error. Ese es el gran problema de la humanidad, cuando no se aceptan los errores. Ahora también vienen las preguntas para la mujer. Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿A quién le está echando la culpa? A Dios. Él es el creador de los animales. En este momento, esa serpiente es un animal que está siendo poseído por Satanás para actuar acá. No es la serpiente como tal, es que Satanás está a través de ella operando aquí en la caída de Adán y Eva. Y ella culpó a la serpiente. Es decir, para no ir tan lejos, Dios, usted tiene la culpa. Esa es la doctrina de la autojustificación hasta hoy, cuando no aceptamos los errores, cuando cometemos pecados y miramos quién tuvo la culpa o a quién le zampamos la culpa. Muchos de nosotros no aceptamos la realidad, no aceptamos las cosas como son, sino siempre estamos buscando culpables de alguna manera para nunca aceptar la verdad. Ellos habían podido en ese momento. Ahí tenían la oportunidad de su vida. Padre, fuimos nosotros. Y Dios perdona. Pero ellos se cerraron a autoculparse y a buscar la salida de esa manera. Pero ¿quién podrá engañar a Dios, hermanos? Observamos aquí que hubo una actitud creciente de mutua culpabilidad. El hombre le echó la culpa a la mujer y la mujer culpó a la serpiente. Es el trágico efecto interno del pecado. Ese es el efecto interno del pecado, buscar culpables. Eso sucede en el alma. Rápido miramos. ¿A quién le, como decimos en Colombia, a quién le echamos el pato? Y viene entonces la guerra espiritual, hermanos. Personalmente me encanta llegar a este tema. Creo que para mí es el tema énfasis en esta mañana. ¿Por qué?
Porque hay personas que no creen en esa guerra espiritual y otras creen que la van a acabar cuando les parece. Por eso hacen cultos de guerra espiritual y vamos a derrotar al diablo y vamos a pisotear al diablo y vamos a amarrar al diablo y el diablo no nos va a seguir molestando y sigan hablando. Y entonces vamos a acabar con este problema. Jamás se va a acabar este problema mientras esté la iglesia en la tierra. ¿Por qué? Porque esto lo casó el Señor, digámoslo así, lo permitió el Señor. Y solamente cuando nos vayamos va a terminar la guerra espiritual. Nunca ningún pastor, ninguna denominación, ningún líder, a punta de oraciones y de vigilias y de diezmos y de ruegos y de todo lo que quieran las rogativas hacer, van a derrotar al diablo. O sea, van a exterminarlo, van a desaparecerlo o lo van a amarrar y van a terminar con esta guerra espiritual. Jamás lo va a hacer un ser humano. ¿Por qué? Porque solamente Dios lo planteó así y solamente va a terminar cuando nos vayamos. Mientras vivamos, vamos a tener guerra espiritual. Desde el mismo momento en que cada uno de nosotros nos despertamos todas las mañanas, no cuando nos levantamos, sino desde el mismo instante en que nos despertamos, comienza la batalla, hermanos. Comienzan los pensamientos, comienza a asediar, hermano. El enemigo ahí, mortificándonos, o aún nuestro propio pecado, nuestra propia concupiscencia, nos amarga la vida y nos lleva hacia el pecado, nos devuelve al pasado, nos trae recuerdos terribles, nos trae nuevos proyectos, maquinaciones, o de pronto ambición, o codicia, o exceso de trabajo, nos trae muchísimas cosas, también cosas buenas, el despertarnos. Por eso siempre es bueno, en la mañana, al despertarnos, conexión con Dios. Gracias, Padre, por el nuevo día. Y empieza la gratitud. Y ahí comienza la vida del creyente, hermanos. Aquí está Dios. Aquí están las dos simientes que ustedes pueden apreciar. Una es la serpiente, ahí está Satanás. La otra es la mujer. Ahí está la simiente de ella. ¿Cuál va a ser el final de esta simiente de la mujer? La llegada de Jesucristo, hermanos. Miren esto, hermanos, desde Génesis 3:15. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor, y pondré enemistad entre ti, está hablando con el enemigo, y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es esto? Esto es una promesa con profecía. Miles de años antes de la cruz, ya se estaba hablando de eso. Aquí se está hablando de la cruz, hermanos. ¿Sabe de qué se está hablando aquí en este momento? Del protoevangelio, dicen algunos. Se está hablando de la salvación de nosotros. No solamente de ellos, de la redención que hubo para Adán y Eva, sino para nosotros. Desde ahí, desde Génesis 3, viene hablando el Señor, viene el evangelio de la salvación. El Señor le dice a la serpiente, mire, y pondré enemistad entre ti, ¿y quién más? Y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, a ti. Y tú, tu simiente, ¿qué va a hacer? Herirás en el calcañar la simiente de la mujer. Ya les voy a explicar algo mucho más práctico esto. Pero así ya estamos viendo, la pelea se casó en el huerto de Edén. Y hasta hoy sigue. Y vino Jesucristo, se cumplió ahí, como lo vamos a ver más adelante, y vamos a comprender verdaderamente en qué estamos, qué hizo el Señor por nosotros, cómo nos ha amado Dios, pero también el riesgo que tenemos, hermanos. No de perder la salvación, sino de esos ataques que nos mortifican la vida. Porque cuando somos creyentes, el enemigo nos va a atacar, no nos va a robar la salvación, pero nos roba la paz. Nos roba la tranquilidad en el hogar, en la familia, en el trabajo, con la sociedad. Comienza la guerra espiritual. Ese fue el inicio. Dios la trazó así. Dice Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto es de una connotación inmensa, hermanos. Esto es maravilloso lo que sucedió ahí. Lamentablemente se derrama la primera sangre inocente en el Edén. Un animal muere inocentemente para suministrar el vestuario de ellos, porque no es lo que el hombre diga, no son las obras, no es la autojustificación, no son las religiones, no es el dinero, no son las rogativas, no es lo que usted haga por usted mismo, es lo que yo haga por usted, dice el Señor. Entonces quite esas hojas de ahí y tome estas pieles para cubrirles el pecado. Esto nos enseña algo, ¿no? Miles de años después, en una cruz, un inocente cordero
entrega toda su sangre por cubrir el pecado de la humanidad. Eso sucedió. Maravilloso esto, hermanos. Génesis 3:23 nos dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Dios es santo y justo. Como es santo, no tolera el pecado. Como es justo, lo castiga. Salen del paraíso. Ese paraíso ahora es espiritual. En ese momento queda vacío el paraíso. El paraíso era una realidad al norte de Irak. Todavía están los ríos que lo cubrían, el Éufrates y el Tigris, bañando ese sitio que en aquella época se llamó el huerto de Edén. Quedaron por fuera. Ellos buscaron su independencia. Dice la palabra del Señor en 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, hermanos. Interesante, los dos querubines que colocó ahí el Señor para que, ¿cuál era la idea? Que Adán no volviera a entrar la mano y tomar del fruto del árbol de la vida. Los querubines resguardaban el árbol de la vida para que nuestros primeros padres no comieran de él y vivieran para siempre en sus pecados. Al tomar del árbol de la vida, no irían a morir. Entonces hubieran quedado toda la vida sufriendo del pecado, de enfermedades, del dolor, de la tristeza. Pero a raíz de que quedaron por fuera, es increíble, es paradójico, era mejor que estuvieran por fuera que haberse quedado adentro con el árbol de la vida, porque entonces no hubiera habido muerte. Y gracias a Dios que a través de esto que sucedió, nosotros también tenemos el privilegio, hermanos, de nacer, vivir y morir, porque es un privilegio, pero durante la vida de también aceptar la redención a través de Jesucristo. Esa muerte en la cruz para nosotros es lo más grande que ha podido suceder. Y usted, amigo o amiga, si aún no ha tenido esa relación con Jesucristo, en esta mañana del domingo, lo invitamos, la invitamos para que acepte la obra del Calvario completamente gratis y también participe de la salvación. Esto sucedió hace miles de años y viene y se hace una realidad para todos nosotros hace unos 2000 años en el Monte Calvario, hermanos. Es el cumplimiento de la promesa. Aquí se la voy a aclarar un poco más, hermanos, lo que quedó allá en las dos simientes. Miles de años después se cumple la promesa hecha en el Edén con la muerte, sepultura y resurrección del Salvador Jesucristo. Miren esto, hermanos, atentamente. Jesucristo está en la cruz. Él no ha muerto ahí. En ese momento está en agonía, en el sufrimiento más terrible de la vida. ¿Qué es lo que está pasando acá? Vean esto, que la serpiente le ha mordido el calcañar. Ahí está, creyendo que lo está acabando, creyendo que acabó con Dios, que triunfó. Satanás, al herir a Cristo en el calcañar, le causó mucho sufrimiento, mucho dolor, hermanos. Él sufrió por nosotros, pero hasta ahí llegó. Esa fue la mordida. Apenas le mordió el calcañar. Pero ¿qué pasó después? Se cumple la promesa, hermanos. Pero Cristo, la simiente de mujer, ¿se acuerda que lo vimos? Al resucitar, hirió, aplastó la cabeza. Y esta te herirá la cabeza. ¿Qué pasó? Aplastó la cabeza de nuestro enemigo. Se cumplió la promesa. Miles de años después. Y esto es lo que a nosotros nos favorece. Pero hay un asunto. Ahí está la clave. ¿Cuál es el asunto? Que no lo mató. Lo dejó herido y anda como león rugiente buscando a quien devorar. A eso se refiere la palabra del Señor. Está herido, odia todo lo que sea Dios, odia todo lo que sea cristianismo y por eso quiere acabarnos, quiere destruirnos. Y de ahí la necesidad de conocer los ataques del enemigo para estar protegidos a través de la palabra de Dios, de la meditación y de la oración, hermanos. Es maravilloso poder entender eso que sucedió desde Génesis, que vino y se completó hace 2000 años y que se está haciendo una realidad cada que una persona acepta la obra de Jesucristo en el Calvario, hermanos. Génesis 3:15, el cumplimiento de esa promesa, profecía y promesa, hermanos. Ahora, el enemigo cuenta con poco tiempo. Los tiempos finales realmente comenzaron con la ascensión del Señor. Desde ahí comenzó el tiempo final, hermanos. Llevamos 2000 años, es increíble.
Llevamos 2000 años en tiempo final, pero esto va más rápido, pero muy rápido. Al irse acercando el día de su destrucción, Satanás acelera su actividad engañadora. Ahí es donde debemos tener cuidado. La Biblia da una lista de 9 rechazos que promoverá en los últimos días, por lo menos 9 rechazos. Veámoslos, hermanos. Primero, el rechazo a Dios. La gente rechaza a Dios. Le gusta que le hablen de temas espirituales, pero no quiere compromiso. La gente le fascina que le hablen de religión, que le hablen de salidas, de descanso, de desocupar la mente. La gente escucha muchos temas espirituales, pero no quiere un compromiso con Dios. Rechaza a Dios en su interior, hermanos. Ahí están los versos para que los puedan anotar, hermanos. Viene el rechazo a Jesucristo. Si no aceptan a Dios, mucho menos van a aceptar a Jesucristo. La humanidad de pronto dice, yo creo en Dios, pero a Jesucristo ni sé ni me interesa, dicen algunos. Tercero, rechazo a la segunda venida de Cristo. No les interesa saber de la segunda venida. Y Jesucristo viene. Ahí va a terminar la guerra espiritual, cuando Él venga a llevarnos. Y lamentablemente, la iglesia en general en el mundo descuidó este tema. Por la prosperidad, por la música, por las danzas, por las luces, por el espectáculo, por el show, por todo eso que se hace, ese espectáculo que se hace en muchísimas partes del mundo, digamos lo que tomando la Biblia como base, ese espectáculo está haciendo a un lado la segunda venida del Señor. Quiero decir, para que la gente no le ponga mucho cuidado a eso. Porque entonces vendría una gran preocupación y vendría ese deseo de amarnos, de apoyarnos, de estimularnos, de predicar urgentemente porque viene el Señor. Eso no quieren saberlo. Porque entonces la gente se va a asustar y de pronto la gente se va de la iglesia. Y es un problema si se van de la iglesia. Entonces no hay que predicarles mucho sobre la segunda venida, cosa que nosotros hacemos y nos interesa que sepamos sobre la segunda venida porque es el evento inminente, puede suceder en cualquier momento. Si no sucede hoy o mañana o en 10 años, debemos estar preparados, pero está escrito que es el primer paso de los eventos proféticos del Señor. También, ¿qué está pasando? Se está promoviendo el rechazo de la fe en Dios. ¿Cuál fe en Dios? Le colocan fe a la misma naturaleza, a la tierra, al agua, al sol, a lo que sea, se le coloca la fe, menos fe en Dios. Viene el rechazo a la sana doctrina. Buscarán maestros según sus propias concupiscencias. No quieren oír la Biblia. ¿Por qué? Porque quieren oír lo que quieren oír. No lo que el Señor quiere decir, sino lo que quieren que se les diga. Eso anda muchísimas personas buscando en congregaciones, donde les digan lo que quieren oír. Está también el rechazo a la Biblia como inspirada por Dios. Eso lo hicieron los hombres. Eso tiene errores, eso tiene equivocaciones. Y la gente busca cómo rechazar la palabra del Señor. Pero ahí sí, la Biblia, todo pasará, hermanos. La palabra del Señor permanecerá para siempre. Viene el rechazo a la libertad cristiana. No quieren que vivamos de una manera libre como nosotros lo podemos hacer en Cristo. No libertinos, sino libre, sino quieren llevarnos a presiones, a someternos a ciertas creencias, a ciertas normas. Desde los mismos gobiernos quieren empacarnos en el mismo costal a todos. Nosotros tenemos un Rey y Señor a quien debemos hacer caso en lo espiritual, a quien debemos obedecer, hermanos. Viene 8, relación de la auténtica espiritualidad. No quieren que nosotros marchemos rectamente, nos ven como fanáticos y nosotros caemos en ese jueguito. Nos dejamos llevar cuando nosotros somos radicales, no somos fanáticos, somos radicales, pero ellos nos ven como fanáticos porque no aceptamos esa espiritualidad que el Señor quiere y no nos acomodamos al mundo, a lo que ellos quieren, entonces nos ven fanáticos, quieren hacernos a un lado y desafortunadamente hay mucho cristiano que les cae en eso, hermanos. Rechazan la auténtica espiritualidad y finalmente el rechazo de la autoridad espiritual. No aceptan la autoridad de Dios, no aceptan la autoridad en la iglesia, no aceptan la autoridad de la Biblia. Porque hay muchas personas que van a la iglesia pero no aceptan la autoridad en la iglesia sobre las normas, sobre las prevenciones, sobre lo que Dios quiere que busquemos a través de la Biblia, no se acepta. El enemigo tiene poco tiempo, entonces todos estos rechazos los está promoviendo. Si olvidamos hoy la victoria de Cristo en la cruz, si no aplicamos ese significado en nuestra vida, no tendremos paz interior y el enemigo habrá ganado una batalla en la guerra táctica, porque es un estratega excepcional el enemigo. Y si nosotros se nos olvida lo que pasó en la cruz y no le ponemos cuidado a la palabra del Señor, Él está ganando más y más. Cada día que no haya oración,
Cada día que no haya meditación de la palabra del Señor es un triunfo más para Satanás, hermanos. Si así nomás orando y meditando ataca, ¿qué tal descuidándonos, hermano? Estad firmes. Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo, tengamos cuidado. Es muy fácil darle lugar al diablo, con un chisme, con una murmuración, con un comentario indebido, con hablar mal de alguien, con la televisión, con el internet, con acomodarnos al mundo, con la música, con el vestuario, con los dichos, con las palabras, que no son correctas delante de Dios, estamos dando la entrada al enemigo sutilmente, hermanos. Pareciera que no, pero él está ahí listo. Mire, hermanos, no le demos la espalda. Se le da la espalda cuando no hay meditación, cuando no hay oración, y viene el ataque. Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él no va a descansar hasta que nos vayamos, o bien que nos llame a su presencia, o nos vayamos en el rapto de la iglesia. Él no va a descansar, no nos va a dejar en paz, hermanos. Y si más buscamos, y si más oramos, ahí está, hermanos. A los que son descuidados en la oración, y a los que ahí los tiene ya, porque ha sido tanto el ataque que ya como que se cauteriza la mente y ni se siente, hermanos. Y es un riesgo olvidarnos de la meditación de la palabra. Podemos estar seguros que el enemigo iniciará su ataque contra nosotros en el peor momento y bajo las condiciones más adversas, cuando estemos cansados, débiles y más vulnerables a la tentación, cuando vienen los problemas económicos, los problemas sentimentales, mentales, los problemas familiares, que uno trata como de entristecerse, como cuando quiere llegar a la depresión, empieza él con su ataque para precisamente cogernos de la manera más oportuna para él y debilitada para nosotros. Cuando le damos esa oportunidad, viene el ataque, hermanos. Y esas levantadas son terribles, hermanos. ¿Por qué ataca siempre en esos momentos? Porque es un estratega. Si queremos ofrecer resistencia, tenemos que comprender su estrategia. A la madrugada ataca mucho, hermanos. Cuando hay insomnio, cuando se desvela, cuando hay enfermedad en la noche, en la madrugada, que vienen los pensamientos, la maquinación, viene hasta la pelea con Dios. Él está trabajando perfectamente, hermanos. Por eso siempre debemos estar armados, fortalecidos con la palabra del Señor. El enemigo acecha, hermanos. Ya estoy terminando. Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, aquí está, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque son permanentes. Mire, siempre está vigilándonos. Así como Dios nos está mirando, el enemigo nos está vigilando. Dios nos está mirando, no vigilando. El enemigo no nos está mirando, nos está vigilando. Mirando a ver dónde está la caída. Si lo han visto cuando va a estar cazando a su presa, mira cuál es la más débil, cuál fue la que se quedó, cuál es la que va cojeando, ¿sí? En el campo espiritual, cuál es la que no ora, cuál es la que poco le gusta la vida cristiana, cuál es la que no le gusta la meditación de la Biblia, está mirando para lanzar su ataque, hermanos. Él ataca de esa manera. Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El problema no es con mi suegra, con mi suegro, con mi nuera, con mi yerno, con mi cuñada, con mi mamá, con mi papá. El problema no es personal, con personas. El problema es espiritual. Ese es un problema muy delicado. El problema espiritual, porque tiene que ver con la vida eterna, tiene que ver con la paz, con el gozo. Y si perdemos el gozo, si perdemos la paz, terminamos cuestionando a Dios, terminamos peleando con Él y el enemigo está sacando victoria porque Él nos mira, Él nos escucha. Si bien no puede vivir aquí, nos mira y nos escucha lo que pronunciamos cuando estamos desanimados, las frases que decimos, el vocabulario que tenemos en el hogar, las palabras que expresamos, lo que vemos por televisión, el clic que le damos al internet, Él está ahí mirando y está trabajando perfectamente. Tiene una táctica impresionante, hermano, por eso es bueno conocerle. Si nos dejamos llevar por el mundo, el mayor peligro es descuidar la meditación diaria de la palabra de Dios, acompañada de la oración. Aquí está la clave. Descuidamos esto, purrundún, vino el ataque. Y las levantadas, repito, son muy difíciles, hermanos. No imposibles, porque Dios está ahí para ayudarnos. 7 veces caemos, 7 veces nos levantamos, pero esa no es la idea que nos a toda hora en carretilla. Para meditar, hermanos, cada uno de nosotros como creyentes somos una amenaza para Satanás. ¿Lo cree? ¿No lo cree?
Cada uno de nosotros como creyentes somos una amenaza para Satanás, hermanos. Pueda que no lo creamos, pero si tomamos en cuenta que la omnipotencia de Dios en la persona del Espíritu Santo mora en nosotros, nos capacita y da poder, empezamos a comprender cómo nos ve el enemigo. Claro, cuando nos ve el poder de Dios, el Espíritu en nuestras vidas obrando, inmediatamente se enfurece. Creámoslo o no, somos esos objetivos. Somos una amenaza para él, hermanos. El apóstol Juan dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En 1 Juan 4:4. Somos milagros vivientes, el sistema de armas vivientes aquí en la tierra para esa batalla con este enemigo, para resistirlo en la fe con la palabra del Señor, hermanos. Por eso no debemos descuidar Efesios 6:10, donde está la armadura completica, hermanos. El enemigo lo sabe y tiembla. Sabe que no puede cambiar el hecho de que Dios está en nosotros. Sabe que tenemos todo el poder de Dios a nuestra disposición desde el instante de la salvación. Desde que uno entra y acepta la obra de Jesucristo en la cruz, ya tiene el poder de Dios. Ya tiene el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. En el Espíritu Santo contamos con su soberanía, justicia, amor, vida eterna, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, inmutabilidad y veracidad. Estamos completos cuando ingresamos a la vida cristiana. Somos fortalecidos y capacitados por Dios para enfrentar esta batalla que comenzó en el Edén. No la comenzó usted ni yo, fueron nuestros primeros padres, hermanos. Pero el enemigo sabe algo más. Sabe que la palabra de Dios no está abundando en nuestro corazón. Eso lo sabe él perfectamente, como les dije. Él está mirando quién medita. Porque yo la puedo leer. Yo puedo sacar aquí cositas que me convienen bonitas. Proverbios, promesitas, salmitos. Pero entrar a meditar en la palabra del Señor, eso es lo que le enfurece y él está mirando. Cuando uno se descuida, me llegó. Como el ladrón que está esperando a alguien que sale del banco, ¿no? Que sale de la casa, compra. Está haciendo el seguimiento por días. El enemigo lo hace así, por días espera. Yo no sé si ustedes han visto atacar una serpiente. Puede durar un día ahí, 6, 7 horas, esperando que un conejito se mueva. Lo puede tener ahí, hermanos. Y que se va ronceando hasta que lo tiene. Puede gastarse el tiempo que sea. Se toma todo su tiempo. Y nosotros, si le damos la oportunidad, viene el ataque. Pero el enemigo sabe algo más. Sabe que la palabra de Dios no está abundando en nuestro corazón. Sin ella no podemos conocer ni usar las riquezas que son nuestras. Sin ella, que es la espada, no tenemos arma para que el Espíritu luche contra Satanás, porque es el poder del Espíritu en nosotros el que da esa pelea. En la carne no podemos, solo no podemos. Es con Dios, en el Espíritu Santo. Pero para eso está ahí la palabra, hermanos. Esa fuerza para esa pelea, para esa resistencia. Esa es una batalla diaria. Satanás sabe que, a menos que crezcamos, no establecemos equilibrio entre la residencia del Espíritu de Dios y la palabra divina que genera el poder para vencerlo. Así que algo que realmente asusta a Satanás es que crezcamos por la palabra de Dios. En la medida que nosotros hagamos lo que dice el apóstol Pedro, crecer en el conocimiento de Dios, en la medida que más conocemos, esto sí lo asusta. Vienen los ataques, pero también se repele rápidamente y permanece a metros. Nos está mirando, pero lo mantenemos a raya a través de la palabra, hermanos. Tiende todas sus redes para impedir que elijamos hacerlo, porque sabe que si eso pasa, empezaremos a entender que tenemos a nuestra disposición el mismo poder que obró el plan de Dios para nuestra vida. Un plan hecho a medida que nos convertirá en héroes de la fe, que nos permitirá ser amigos de Dios. Él tiende todas sus redes para impedir hacerlo. Que me dio sueño, que una llamada, que va a llovinar, que se me acabaron los minutos, que no tengo tiempo de leer, que este trabajo me llegó, que me llegó el pariente, que me llegó no sé quién, que sí sé cuándo, que mire que lo otro, y le fui sacando el cuerpito. Esas son redes que me está tendiendo para que yo no vaya a la meditación de la palabra del Señor. Hermanos, en nosotros está, en ustedes, en mí, en nosotros está utilizar la Biblia para llevar vidas triunfantes. De lo contrario, llevaremos vidas frustradas, decepcionadas, tristes. Pero tenemos todo el armamento, hermanos, en la palabra del Señor. De modo pues que los invito a meditar diariamente. Sáquenle el tiempito, hermanos. Cuadre el reloj. Unos minutos antes. Levántese, hermano. Sin pereza. Bien despierto. Palabra del Señor. Si quiere un tintico, palabra del Señor. Oración, meditación.
vida triunfante. Eso no indica que no tengamos ataques, eso no indica que no tengamos dificultades, pero lo sabemos dirigir, sabemos cómo resolver nuestros problemas cuando tenemos suficiente capacidad espiritual. No que tengamos toda la Biblia acá, pero que tengamos los párrafos, los remas oportunos para el momento en que lo necesitamos. Amén. Que el Señor nos ayude. Tenemos un enemigo grande, pero es más poderoso el que está en nosotros. El asunto es nuestro. Si nos descuidamos, Dios tiene todo el poder. Pero si nos descuidamos, ¿cómo actúa el Espíritu Santo si nosotros estamos abriéndole la puerta al enemigo? De muchas maneras, hermanos. Miremos y verá. De muchas maneras. Le damos lugar y Él va a atacarnos. Sin embargo, no dudemos del amor y del poder de Dios como lo hemos visto acá. Desde Génesis, Él tiene un plan para todos nosotros. La redención, la salvación. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre, gracias por la palabra de esta mañana. En ella hay poder y hay verdad, Señor. Gracias por esas promesas, por esas profecías que se han cumplido. Y qué bueno saber que desde Génesis nos has amado, Señor, hasta que nos vayamos y nos amarás por la eternidad, Padre Santo. Perdónanos cuando descuidamos la meditación, esa lectura diaria de la palabra, esa oración. Perdónanos, Padre, porque generalmente lo hacemos. O de pronto leemos, pero no nos gusta la oración. O de pronto nos gusta solo la oración, pero no nos gusta la lectura. Y tú quieres es un diálogo. Y la única manera es que tú nos hablas por la palabra y nosotros te hablamos por la oración. Gracias por hacernos entender esto, Padre. Gracias porque nos permites conocer al enemigo. Y también gracias, Padre, porque nos permite resistirlo por tu Santo Espíritu, con el poder de tu palabra, para ser hombres y mujeres en Cristo, de triunfo en triunfo. Te lo agradecemos. Implanta esta palabra en nuestro corazón. Gracias por mis hermanos y hermanas que han estado escuchando. Inmensamente agradecido por todo esto, Padre. Gracias por tu amor y bendición para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Hermanos, gracias. Vamos a orar por las peticiones porque no tengo cumpleañeros. Entonces, vamos a orar porque sé que hay unas peticiones y Dios está respondiendo. Créanme, hermanos, hemos escuchado, tenemos buenos testimonios de la forma como el Señor está contestando, está trabajando con aquellas peticiones sobre el coronavirus. Hay una hermana que me ha pedido oración por una joven compañera de ella que trabaja en una oficina, pero que es atea, no quiere saber nada de Dios, que oremos por ella. Me reservo el nombre, obviamente públicamente, pero estaremos orando por ella, por una joven atea. También estaremos orando, hermanos, por el empleo que algunos hermanos necesitan, por el trabajo, hermanos. No está fácil, la situación económica se quiere reactivar, pero está muy difícil todo esto. Seguiremos orando también por esto, por la resolución de conflictos familiares, hermanos. Es importantísimo la paz en el hogar, la sabiduría para poder resolver esto. Necesitamos ahí la participación del Señor. Sé que hay también peticiones por prontas cirugías en unas hermanas, y son varias hermanas las que van a tener cirugías este mes. Estaremos orando por ellas. Dios conoce, hermanos. También por hermanos que tienen pendientes tratamientos, citas médicas. Siempre debemos estar orando por todo esto, hermanos, y por la salvación de nuestros hogares. Lo mismo que por nuestros gobernantes. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana, por alimentarnos. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Gracias por fortalecernos en la fe, Señor. Queremos dejar unas peticiones delante de ti, Padre Santo. Tú las conoces, pero te encanta escucharnos hablar, Padre Santo. Primero que todo, te damos gracias por perdonarnos, amarnos, y que sabemos que tú nos escuchas cuando vamos con humildad, con rendición a ti, Padre. Primero te confesamos también que no tenemos otro Dios. Te tenemos solo a ti, Señor. Eres el único creador del universo, el Dios verdadero. Gracias por Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Y acudimos a ti precisamente porque conocemos quién eres. Gracias por guardarnos de ese enemigo, como dice el Padre nuestro,
y guárdanos del mal. Ese mal es el maligno. Gracias por guardarnos, Padre. Todos los días te lo suplicamos. Pero también gracias, Señor, por tener en cuenta estas intervenciones quirúrgicas que se van a adelantar en algunas hermanas. Son delicadas. Gracias por darles fortaleza, confianza en ti, y que todas las cosas puedan resultar dirigidas por ti a través de los médicos, de la ciencia, de la medicina. Gracias también por guardar estos hombres y mujeres que trabajan en la salud, Padre Santo, y que puedan conocer de ti. Pero gracias por estas hermanas que van a salir bien. Confiamos en que así será. Por estos hermanos que también están en tratamientos, pendientes de operaciones también. Sabemos que tú nos sacarás en victoria. Gracias por dar tranquilidad y paz mientras llegue el momento, Señor, de estas citas. Y por todo tratamiento que se vaya a adelantar, gracias por intervenir, Padre Santo. Te alabamos, Dios del cielo. Gracias por ayudar, Señor, en la salvación de los hogares y en esa participación tuya, Señor, que podamos ver a nuestras familias salvas. No queremos que nadie perezca, tú tampoco, Señor. Ayúdanos, Señor, en los hogares, en las familias, que es una parte muy difícil, pero tú estás ahí, Padre Santo. También gracias, Dios del cielo, por ayudarnos a resolver la parte económica en algunos hermanos que no tienen el trabajo, que no hay reanudación de contratos. Dejamos todo esto bajo tu cuidado, Padre Santo, porque tú sabes esa necesidad del sustento diario, Dios del cielo. Oramos por nuestros gobernantes para que ellos también conozcan de ti y se salven, Padre Santo. Ayúdanos a ser esos heraldos que compartimos tu preciosa palabra, Dios del cielo. Dejamos nuestras familias bajo tu cuidado. Gracias por guardarnos en esta temporada de pandemia, Señor. Ayúdanos a ser responsables, a cuidarnos. Sabemos que contamos con tu protección, Dios del cielo, pero también tenemos una gran responsabilidad. Gracias, Señor, por escucharnos y por responder estas peticiones. Esperaremos en ti, en el tiempo tuyo. Te alabamos, Padre Santo. Gracias por guardarnos el resto de esta tarde, el resto de esta semana, Padre del cielo, de este mes que está comenzando. Te alabamos, Dios del cielo, por tanto amor y tanta misericordia. Gracias por guardarnos del maligno, Señor. Ayúdanos a ser prudentes. Ayúdanos a relacionarnos contigo a través de la palabra y de la oración. En el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Aleluya. Gracias, queridos hermanos. ¿Qué les puedo decir? Sintonicémonos mañana a las 5 en punto y por la noche a las 8. Envíen la aplicación a quienes ustedes crean conveniente. Hagámoslo para que otros también conozcan del Señor. Y a los amigos que nos han escuchado estos días, que no han creído en Jesucristo, vea, tenemos un enemigo grande todos. La salvación es a través de Jesucristo, de la muerte, sepultura y resurrección. Y usted lo puede hacer hoy, aceptar esa obra en el Calvario. Si tiene mayor interés, escríbanos al WhatsApp 316-339-3676 y nosotros le asesoramos sobre cómo tomar esa decisión en el poder del Espíritu. Para todos ustedes, queridos hermanos, gracias por su amable sintonía. Un resto de tarde y de semana muy feliz.